Mi Cristo, bendice tu Cristo, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Encantados de ver a Homero Simpson. Esta noche vamos a hablar sobre tú, Adán y Eva. No sobre tú, Adán y Eva, sino que sobre tú, Adán y Eva. Y este es un relato que la mayoría conocemos, ¿cierto? Levánteme la mano si hay alguno que no lo conozca. Ninguno. Todos lo conocen. La pregunta es, ¿todos lo creen? No levanten la mano, solo pregunto, ¿te crees eso? Si yo veo que las caras me dicen... Espero que cambie. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Y muchas cosas que se encuentran en la Biblia no las comprendemos por la forma que nos han tratado de querer de explicar y que las entendamos. Entonces cuando nos dan ese tipo de explicaciones, no son comprensibles, no son acordes. Pero esta alegoría que se encuentra en el capítulo 3 de Génesis es maravillosa y sienta las bases para todo el entendimiento, no solo de la Biblia, sino que el entendimiento de la vida, el entendimiento de nuestra mente. Por eso es que no hemos aprendido todavía a apagarla, a comprenderla, porque es parte de lo que se está explicando, el trabajo mental, el trabajo material que tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero para que entremos en entendimiento de lo que estamos haciendo, aunque todos la conocen, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios detrás de los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que les prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué esas tenemos? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón. Después el Señor Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir comida por medio de duro trabajo durante tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida con el sudor de tu frente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. Interesante. Acabo de leer la versión de la Vulgata. Es de las primeras versiones que salieron en lengua española. Para que le demos contexto a esto, tenemos que comprender cuál es el objetivo de la Biblia. ¿Qué es lo rico que la Biblia tiene para todos nosotros? El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén es la mejor parábola de la Biblia, lo que estamos diciendo, la mejor alegoría. Explica la verdadera naturaleza de nuestra vida en la tierra. Habla de nosotros y de cómo atraemos las condiciones en las que vivimos. Es decir, cómo hemos creado nuestro propio mundo, porque cada uno de nosotros tiene su propio mundo. Su hogar, su casa, su trabajo, sus amigos, etc. Eso es todo lo que nos rodea. La parte material también. Es un libro de texto sobre anatomía psicológica y espiritual. Y muchos esto no lo saben. Y eso es lo que la Biblia nos da. Anatomía psicológica y espiritual de los diferentes seres humanos y de nosotros. Cuando comprendamos la narrativa del jardín del Edén, entonces vamos a comprender y entender la naturaleza humana. Eso es importante. Por lo tanto, tendrá dominio sobre ella. Y esta parábola, por eso aparece casi al principio de la Biblia, en el capítulo 3, porque es la base sobre la cual está construida toda la Biblia. Y todo lo demás libros, hasta el libro de Apocalipsis, tienen su base de entendimiento en la parábola del jardín del Edén. Para que comprendamos aún más, quiero decirles que, por ejemplo, Moisés, Elías, Pablo, son personajes históricos, aunque la Biblia no es un libro de historia. Es un libro, como estamos diciendo, de psicología espiritual. Habla de personajes históricos, como Moisés, como Elías, porque fueron hombres reales que vivieron en la tierra e hicieron las hazañas que se les atribuyen. Sin embargo, también estos personajes representan estado de conciencia. Los diferentes estados de conciencia porque pasamos los diferentes seres humanos, o cualquier ser humano en diferentes etapas de su vida. Hay otros personajes bíblicos, como Adán, Eva, el hijo pródigo, el buen samaritano, la mujer escarlata. ¿Los han escuchado en la Biblia o los han leído? Todos estos son personajes ficticios y sirven para el propósito de entender ciertos estados de conciencia, ya que estos nunca tuvieron existencia real, pero al expresar estos estados de conciencia, los explica en una forma extraordinariamente simple y gráfica, para que entendamos las parábolas, para que entendamos las alegorías. No es el objetivo primordial de la Biblia enseñar historia, biografía o ciencias naturales.
sino enseñar psicología espiritual y metafísica. Entonces, resumiendo, versa primordialmente sobre los estados de la mente y las leyes que manejan la actividad mental. Cuando uno de los personajes representa un estado de conciencia que puede experimentar cualquiera de nosotros, y las situaciones que nos suceden en nuestra vida diaria ilustran las consecuencias cuando albergamos tales estados, calificándolos estos, ya sean buenos o malos. Un estado mental no puede ser visto. Han estado observando los pensamientos. ¿Se acuerdan que es parte de las tareas que hemos estado evaluando? ¿Los han visto? Figuradamente decimos observemos los pensamientos, pero no los vemos en realidad. ¿Se comprende? De igual manera estamos hablando aquí. Un estado mental no puede ser visto o imaginado como puede hacerse con un objeto. Solo puede describirse. Y así es como el pensamiento lo podemos visualizar. Pero también puede describirse indirectamente por una metáfora o por una alegoría. Como el caso que acabamos de leer en el capítulo 3. No obstante, muchos se lo toman literalmente, dejando de ver así el verdadero significado que yace escondido debajo de la ilustración, debajo de la parábola o de la alegoría. Por ejemplo, todos sabemos que no se puede dibujar el miedo en sí, pero sí puedes dibujar un ser humano y pintar el terror en su semblante. Y decimos, está mostrando miedo, está mostrando temor. De igual forma no puedes pintar el remordimiento, la envidia, la sensualidad como tal, pero sí puedes escribir acerca de un gran fuego, de un tormento en llama cuando tienes ansiedad o remordimiento, y tener así una descripción excelente del sufrimiento causado por una ansiedad o causado por un remordimiento. Pero no obstante, a pesar de que así se pintaba para tratar de dar a entender estados mentales, mucha gente cree que está en lo correcto al pensar que lo que quisieron denotar los pintores antiguos fue un cuerpo humano en sí que está siendo quemado en el fuego, torturado en el fuego. Pero todos sabemos que no podemos retratar o dibujar o pintar un alma que experimente paz y armonía tampoco. No se podría. Eso no lo podemos hacer. Pero para poder ilustrar ese estado de conciencia de paz y armonía, se dibuja un ser humano sobre una nube que está tranquilo con un arpa. ¿Qué denota eso? Que tiene tranquilidad, que esté en paz, que está en un estado elevado. No está diciendo de que eso es lo que va a hacer el alma, sino que para que comprendamos el estado de conciencia, el estado mental de ese ser. Entremos ya con esta base a comprender y a tratar de deslucidar qué es lo que involucra esta alegoría. A muchos se nos enseñó lo que la gran mayoría piensa, que Eva significa y representa a la mujer como sexo, ¿cierto? Y Adán representa al hombre como sexo. Pero no es así. No son dos personas diferentes, sino que se están refiriendo a la misma persona. No es uno femenino, no es otro masculino. Es cada ser humano. Cada uno de nosotros es Adán y es Eva. Se refiere a todos los seres humanos, a ti, a mí,
Adán representa el cuerpo y Eva representa la mente humana, que consiste del intelecto y en este caso también de la naturaleza emocional. Y por eso el relato nos está contando que Eva comió de cierta fruta y como resultado de dicha acción, ella y Adán fueron expulsados del paraíso, incurriendo en todos los dolores y problemas que la mayoría tiene hoy en día. Pero cuando estamos identificando que se refiere a una misma persona en su aspecto mental y en su parte física, ¿cómo podemos comprender más esto? Esta es la gran parábola porque establece la gran ley. Es una ley universal y la establece de un solo golpe. El hecho de que el cuerpo no puede experimentar nada que no aparezca primero en la mente. Es decir, que cualquier cosa que ocurre en tu cuerpo, primero, tuvo que haber un estado mental, tuvo que haber un pensamiento que atrajera hacia ti y se manifestara en el cuerpo. Si la mente puede albergar alguna convicción, los efectos aparecen en el cuerpo. Así que no fue por casualidad que quien comió primero de la fruta fue Eva y no Adán. ¿Por qué? Porque ante cualquier cosa que nosotros querramos hacer, ¿qué hacemos primero antes de hacerla? Exactamente. Esa es Eva actuando. El cuerpo no puede hacer nada a la mente, porque es un efecto y no una causa. Por eso es que cuando el cuerpo le dice, estate quieta, se pone loca, aunque ustedes se aquieten. Por eso ese es un trabajo del ser. Es diferente. Por eso el cuerpo no puede hacer que la mente se aquiete. Eso solo lo puedes hacer tú cuando descubres tu verdadero ser. El cuerpo que cada uno de nosotros ha ido conformando es la sombra moldeada por la mente. Tú puedes haber tenido una nariz linda, preciosa cuando estabas chiquita y todos te empezaron a decir, ¿mira qué narizón sos? Sí, soy narizón. Y te ibas a ver al espejo, sí, soy narizón. ¿Qué narizón soy? La nariz te empezó a crecer. Tú le fuiste dando forma a la nariz. Así se moldea tu cuerpo. Así atraes también las enfermedades. Así atraes todo en tu vida. Porque el cuerpo de cada uno de nosotros refleja lo que la mente piensa. Y eso se atrae. Observen también que la palabra cuerpo, soma, significa la personificación completa del sujeto e incluye tanto su cuerpo físico como el ambiente material que le rodea. Tú atraes a tu vida todo lo que piensas. Es conocida como una de las leyes universales que se llama la ley de mentalismo. Y aquí la está planteando Génesis de entrada. La gran ley de la naturaleza humana establece que las circunstancias que te rodean en un momento determinado son la expresión externa o el reflejo de tu propia conciencia, mente y subconsciente. Qué bonito está esto. Porque si en estos momentos de tu vida hay algo que no te gusta, que está ocurriendo en tu trabajo, en tu hogar, en alguna relación, y eso no te agrada, ¿cómo puedes hacer para que desaparezca? ¿Cómo fue que apareció en tu vida ese tipo de circunstancia? ¿De pura casualidad? No, la casualidad no existe. Todo es causalidad, causa y efecto. Lo estuvieron viendo
en el PowerPoint de entrada. Es otra gran ley. Entonces tú lo atrajiste a tu vida, esa situación inarmónica que puedas estar experimentando en este momento, pensándolo, trayéndolo primero a la mente. ¿Por qué? Porque Eva puede causarles problemas a Adán, la mente al cuerpo, pero Adán no puede hacerle nada a Eva. Es decir, el cuerpo no puede hacerle nada a la mente. Si la mente no come primero la fruta prohibida, la conexión que haces con el temor, con el miedo, con la avaricia, con el enojo, tu vida, tu encarnación será armónica y libre. Pero todo lo que la mente consuma o alberga tiene que aparecer en el cuerpo. Y cuando tienes temor, miedo, ¿cómo se manifiesta en tu cuerpo? Todo tipo de problemas. Aparte de los problemas mentales de psicosis que pueden darte, empieza a manifestarse como estrés, dolor, angustia a nivel del plexo solar. Te da gastritis, colitis, etcétera, un sinnúmero de cosas. Por esa misma ansiedad que la mente te está atrayendo. Pero les estaba planteando la circunstancia que pueden atraer ustedes a su vida por haberla pensado, ¿ya? Que Eva trae a nuestra vida, la mente. Si la situación no nos agrada, no es armoniosa, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que despensar. ¿Para qué? Para que esto desaparezca. Pero lo que ocurre es que cuando nos encontramos en una situación inarmónica, en lugar de despensar, lo que hacemos, pensamos más en eso. ¿Cómo salimos de este embrollo? ¿Cómo salimos de esto? Y con eso lo que empiezas a hacer es darle poder, alimentarlo, darle fuerza. Vamos a examinar los detalles en orden lógico para que lo comprendamos cabalmente, con cierta profundidad. Cada uno de los detalles que ya leímos es importante e instructivo y nos dan una clave importante para entender nuestra propia naturaleza. Pero siguen siendo secundarios al tema central, que es que este universo es mental y que es la mente la que produce todos los fenómenos. Por eso es un instrumento valiosísimo y la tenemos que tener tranquila, relajada, para que esté aguda y creativa en los momentos que nosotros lo necesitamos. Examinemos lo de la fruta, la naturaleza de la fruta. ¿Qué clase de árbol se especifica? Excelente, ninguno que conozcamos, pero ahí sí especifica un tipo de árbol. Dice que se llama el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. El relato dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento, y no cualquier conocimiento, sino que del bien y del mal no comerás, porque el que día en que coma, te mueres. Es cierto, árboles de este tipo no crecen literalmente en la tierra. Y por eso es difícil concebir esto también. No sé cómo lo concibieron como un relato real. Tiene sentido en una alegoría y fue escrito para que se tomara como tal. La verdad que es difícil entender cómo pudieron creer que esto era tan literal, pero así es. Pero se dice de que por comer de este árbol se da la caída del hombre. Pero eso también hay que comprenderlo. Es algo extraño
ver a Dios prohibiendo a sus criaturas comer el fruto del árbol del conocimiento. Parece algo muy contradictorio. Poder que nos preguntemos, ¿qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de padre es aquel que está en contra de que sus hijos crezcan en conocimiento y en sabiduría? ¿Cuántos de ustedes no regañan a sus hijos porque no se quieren levantar para ir a la escuela o al colegio? ¿O no? Hacer las tareas, estudiar. ¿Y cómo es eso que Dios no quiere que Adán ni Eva tengan y adquieran conocimiento del bien y del mal? Porque todavía les pregunta el niño, ¿y para qué voy a ir a la escuela? ¿De qué me sirve? Para que sepas qué hacer, para que seas una buena persona, seas triunfador y no seas un fracasado, el mal, no seas haragán, ¿cierto? Pero ¿qué clase de Dios es un Dios que pueda decir eso? Hay que comprenderlo. Esto significa claramente que si nos entregamos al conocimiento del bien y del mal, sufriremos. Porque dice, morirás. O sea que si albergamos pensamientos buenos y malos, tendremos problemas. Esta historia ha preocupado a muchos. ¿Por qué Dios tuvo que prohibir el conocimiento? Si hacemos un poco de reflexión, podemos aprender que crear un par de seres humanos adultos, que no tuvieron niñez ni juventud, totalmente inexpertos, porque no pasaron a través de eso, y luego castigarlos por una transgresión cuya naturaleza les era imposible de entender, no sería algo sano, no sería algo inteligente. El punto está, como lo estamos diciendo, que lo comprensible es que al entender, al comprender, al llegar a tener conocimiento del bien y del mal, o sea, del par de opuestos, vas a sufrir. Y al sufrir, vas a morir. El problema descansa precisamente en la fruta mixta. Porque si ustedes se dan cuenta, no es un árbol del conocimiento del bien. Ni siquiera es un árbol del conocimiento solo del mal, que hubieran dos árboles distintos. ¿Ustedes han visto un árbol que dé mangos y naranjas? Nunca lo han visto. Ni yo tampoco. Igual es esto. Usted daba. El problema con esta fruta mixta es, en la mente, estamos hablando de eso. Hay algunos de nosotros que solo piense lo malo. ¿No? Un rato en lo malo, un rato en lo bueno. ¿Cierto? Qué fea andaste, qué linda ando yo. Tenés pensamientos positivos y tenés pensamientos negativos. Pero ahí es donde radica el problema. En la mezcla del bien y del mal, en nuestro pensamiento, lo que nos lleva a la caída. Cuando tú piensas mal, tu mente siempre provee lo que parece ser una buena razón para hacerlo. Te justifica. ¿Se ha fijado? Siempre que estás pensando algo malo, lo justificas. La mente te da una razón para justificarlo. Para hacerte creer que es correcto lo que estás pensando. Mediten un segundo. ¿Cierto? Cada vez. Este me cae mal y justificar por esto, esto y esto. Le decís tal o cual cosa a una persona y lo justificás. Aunque sea completamente basura lo que le estás diciendo. La mente te lo justifica. Porque lo querés hacer de buena gente que eres. Te lo voy a decir por tu bien. Nadie más te lo va a decir.
Hacemos fruta mixta en todo. Cuando las personas critican a los demás, cuando albergan sentimientos de resentimiento y condenación, cuando se llena la mente con pensamientos de enfermedad, enojo, carencia, pobreza, lujuria, etcétera, justificando buenas razones para tal hecho, se engañan a sí mismos comiendo de esta manera la fruta. ¿Se comprendió cabalmente? Excelente. El hombre tiene libre albedrío, y todos alegamos que tenemos libre albedrío, para pensar bien o mal. Y es así, como la caída del hombre continúa dándose todo el tiempo, aún en este momento entre los que puedan estar aquí sentados. Se continúa dando porque pasamos oscilando entre el par de opuestos, pensando bien y pensando mal. ¿Por qué? Porque no podemos apagar la mente. Es por eso la importancia de la práctica de los ejercicios que hemos estado hablando. Cada vez que pensamos incorrectamente, es la caída del hombre y de la mujer. No es este un evento del pasado, sino una ocurrencia constante. Y nos tenemos que sobreponer a ella, entrenándonos a pensar correctamente en todo momento y a no pensar cuando no necesitamos hacerlo. Hacer que este instrumento de la mente descanse para que cuando lo necesitemos esté bien recargado, creativo, agudo y nos sirva para atraer a nuestras vidas un mundo mejor para nosotros y todos los seres que nos rodean. Pero aparece también allí una serpiente. Y esta serpiente dice que resultó ser la más astuta. Tan astuta es que la pregunta es bien interesante. Le dice, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y dice la mujer, no, de todos podemos comer, pero del árbol que está en medio del jardín, si lo hacemos, moriremos. Y viene la serpiente y le dice, no van a morir, sino que van a ser como Dios, van a comprender el bien y el mal. Esto es muy sutil, porque muchas veces aceptamos creer que comprendemos la enseñanza, pero constantemente nos encontramos olvidándola porque nos distrae la serpiente de la materia. Si ustedes se dan cuenta, aquí la serpiente aparece también distrayendo. La razón por la que tú empiezas a observar la respiración o empiezas a observar los pensamientos y no duras ni un minuto, es porque algo sutil, como la serpiente, te distrae. Como un pensamiento se te mete, que es la serpiente también. Pero si ustedes se dan cuenta, este planteamiento que ese razonamiento sutil hace en nosotros, ¿quién no quiere ser como Dios? ¿Ustedes no quieren ser como Dios? ¿Sí o no? Sí. Es porque somos dioses en embrión, somos dioses en potencia y tenemos que desarrollar, porque de eso se trata, que dejemos que nuestra fuerza crística hable, se exprese a través de nosotros. La serpiente, dice, representa la naturaleza inferior, la mente carnal, ese tipo de razonamiento que constituye la creencia que estamos separados de Dios cuando en realidad somos uno. La creencia de la separatividad es la creencia de que las cosas internas están subordinadas a las externas. Todos creemos que nosotros vivimos en una condición que no nos gusta porque las condiciones de afuera están
feas, pésimas, horrorosas. Dicen que hay crisis, violencia, delincuencia, y entonces yo por eso me deprimo. No es así. Porque la gente se deprime es que hay delincuencia, crisis, etc. Es al revés. Pero se nos ha hecho creer de que lo externo influencia lo interno. El equivalente de que el cuerpo influiría entonces en la mente. Y no procede así. Las cosas pueden estar sucediendo y a algo o una circunstancia que a una persona le parece maravillosa, esa misma circunstancia a otra persona le parece desastrosa. ¿Cuál es la diferencia? La actitud o el punto de vista con que estas personas lo están viendo, pero la circunstancia es la misma. Entonces depende de la parte interna. Entonces, es la creencia que las cosas internas están subordinadas a las externas o de que hay poder en la materia. Todos sabemos bien cómo el pensamiento entra de fácil, la culebra sutil y silenciosa, la serpiente del pensamiento ataca sin previo aviso. ¿Lo experimentamos todo ya o no? En la práctica nos pudimos dar cuenta de esto. Y dice el relato que cuando la pareja comió de la fruta, se dio cuenta que estaban desnudos y sintieron miedo. Cuando adquirimos conocimiento de que las situaciones en el exterior están problemáticas, ¿qué te da? Exacto, temor, miedo. Mira la delincuencia, aquí se quiebran 15 diarios. ¿Qué dicen? Y dicen que es el doble. Nadie quiere invertir. Eso te lo están diciendo y te lo están vendiendo. No lo aceptes. Pero es que es una realidad. No le des poder, no le des fuerza a eso. Porque cuando permites que el mal, que el miedo, que el temor se aloje en tu mente, el miedo se apodera de nosotros. Y nos sentimos desprotegidos, nos sentimos desnudos en ese sentido. Por lo que buscamos alguna cosa material que nos proteja o nos salve. Pero la única cosa que nos puede salvar o proteger yace en conocer que el mal no es real. Es una falsa apariencia que se está presentando. Es el resultado que ha traído pensamientos negativos, pero que así como han venido, también pueden desaparecer. Y desaparecer de nuestra vida particular. El cambio comienza a nivel individual para que posteriormente se manifieste en conjunto. Distribución de la culpa. De acuerdo al relato, ¿quién creen ustedes que tiene la culpa? Quiero escucharlo. ¿Quién? ¿Perdón? Nosotros. La serpiente. El conocimiento erróneo, el conocimiento que llevó a comer la fruta prohibida. Pero para que se diera el conocimiento, fue entender que había que comer la fruta. Antes de eso no. Por eso, ¿quién es el culpable? Es bien interesante. Se lo voy a plantear de otra forma. Ustedes, hagamos de caso que son mis hijos y yo soy el papá. Y les digo, ahorita vienen ya las fiestas de Navidad. Yo ahorita voy a salir a hacer un mandado. Ahí dejo en el cuarto juguetes, pero la caja de la esquina no la toquen porque son cohetes. Ahí hay silbadores, buscaniguas, chispas del diablo. No las toquen porque le pueden dar fuego a la casa. Así que jueguen con cualquier juguete. Y yo me voy. ¿Con qué van a ir a jugar?
Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Para qué les dije que ahí estaba la caja? ¡Ay, están cayendo! Habiendo tanto árbol, ¿para qué viene el Señor y les dice, miren, de ese no comas? Es como cuando usted le dice, mira, no vayas a tocar eso que está caliente. ¿Qué hace el bichito? No te vayas a meter esos frijolitos en la nariz. La prohibición. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el culpable entonces? ¿Perdón? ¿Quién? Dios. Lo que pasa es que aquí no hay culpa. Era la estrategia. Lo que pasa es que nunca hemos visto que era la estrategia. Aquí no es pecado. Aquí no hay culpa. Eso de la culpa lo ha enseñado la Santa Madre Iglesia. ¿Ustedes han oído que los budistas hablen de pecado? No existe. Eso existe de este lado. Que ha servido para manipularnos, para dominarnos. Pero aquí el culpable es clarísimo. ¿O tendrá defensa, señores abogados? Está hasta la jueza que dice culpable. El asunto es que no era de culpa, es de estrategia. Entendamos más el punto. El frescor del día ellos oyeron la voz de Dios. Esto significa que después del daño, cuando haces algo malo, que tú lo clasificas así con tu mente, cuando ese daño ha sido hecho, cuando albergamos sentimientos negativos y sufrimos consecuencias, es decir, cuando ya nos viene de regreso, porque todo viene de regreso, entonces ya tienes tiempo para pensar. Ya aprendimos de que la mente necesita tiempo para comprender. Se va para el pasado. Y cuando estás en eso, entonces tiene tiempo para reflexionar y dice, qué regalo. Dios mío, perdóname. Ya no lo vuelvo a hacer. Te vuelves hacia Dios. ¿Ya? Pero eso es para liberarte, para botar parte, porque te sientes culpable. Pero eso no te cambia. Entonces te olvida y vuelves a hacer otra vez la misma trastada. ¿O no? Pero eso es lo que está ocurriendo. Adán culpa a Eva porque nada le puede pasar al cuerpo que no se encuentre primero en la mente. Podrán decir que algo le ha pasado al cuerpo, de lo cual no tenían conocimiento previo. Pero tiene que haber habido un pensamiento o equivalente mental, si no, no pasaría. Es decir, cuando estamos albergando un pensamiento negativo, muchas veces decimos, discúlpame, es que no pensé. Eso es falso. Siempre hay un pensamiento y por eso lo haces. Lo que pasa es que dejas tu mente, ya no es libre albedrío, la dejas con libertad total, con libertinaje. Y tu mente piensa lo que quiere. No es tu ser el que está pensando, sino que esta es la que actúa. Y por eso, siempre que dice algo que ocurre en el cuerpo, que ocurre al resto alrededor, que ocurre en nuestras circunstancias, siempre tienes un conocimiento previo. Tú lo has traído. Tiene que haber un equivalente mental para que lo atraigas. Si tienes una enfermedad, hay un equivalente mental que está atrayendo esa enfermedad. Si tienes una situación de carencia de cualquier tipo, es porque hay un equivalente mental que está atrayendo esa carencia. Y tienes que observar tus pensamientos. Ahora ya hay una razón más para observar tus pensamientos, para que puedas comprender. Fíjense bien, estamos diciendo observar. Observar no es lo mismo que autoanalizarse.
porque no vas a calificar, simplemente observarlos. Con la luz de la conciencia que los estás observando, ese equivalente mental desaparece y por tanto también desaparecen las consecuencias externas que has atraído a la manifestación. Nuestra creencia en la realidad del mal y la limitación es la causa de todos nuestros problemas. Te voy a repetir. La creencia en la realidad del mal y la limitación es la causa. Creemos que son reales, pero es que si yo estoy viendo, miren, aquí me está la gran deuda que tengo. ¿Crees que es real? Y cada día me es más grande porque no la pago. Causa y efecto. Y voy a perder la casa si no es tuya y nunca ha sido tuya. Ni será tuya, será el marido de tu hija. Y bien afanada por pagar la letra. O sea, cuando tú observas, te das cuenta que las cosas no son así. La creencia en la realidad del mal y la limitación es la causa de la pobreza, de la enfermedad, de la inarmonía, de todo lo que te acontece de forma negativa. También puedes atraer el bien a tu vida, de la misma forma. Porque cuando conocemos la verdad del ser, no solo crees, conocemos la verdad del ser, sabemos la verdad del ser. Entonces no tendremos que fatigarnos ni afanarnos por lograr un medio de vida, sino que nuestro pensamiento será creativo y tendremos lo que necesitemos. Entonces, nos damos cuenta de que en nosotros está el que las cosas externas no nos atraigan. El que nos demos cuenta que es un anzuelo que está poniéndose. Por eso acá dice, mientras tanto, al haber Eva comido del fruto prohibido, adquirir ese conocimiento del bien y del mal, del par de opuestos, hace que la raza humana crea en la limitación. Tenemos que afanarnos en la vida. La tierra tiene que ser labrada con esfuerzo. Y cuando las cosechas están listas para ser acopiadas, vienen, ¿cuántos días de lluvia? 10 días de lluvia. Plagas y todo tipo de peligro. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Refiriéndose también a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él te enseñará. Esta ya es otra versión, es la de Valera. La de la Vulgata, así, te dominará. Pero no es el hombre y la mujer, sino que la mente, ¿ok?, muchas veces no puede manejar el cuerpo. ¿Estamos? ¿Lo están comprendiendo? Que es lo que ustedes están tratando ahora de recomponer las cosas cuando están tratando con el cuerpo de controlar la mente, de quitarlo, de forzarla. Como resultado de la caída, la creencia en la limitación, la mente produce nuevas ideas con muchos esfuerzos y problemas. No se te ocurre nada nuevo. Decimos, mira, si no te gusta tu trabajo, déjalo y haz algo que te guste. Que no se me ocurre nada. Poné un negocio. ¿Y de qué? De lo que querrás, de lo que te guste. Es que no se me ocurre. Pensá. Voy a pensar, y a la semana, ¿qué pensaste? Nada. Es por eso.
Con esfuerzo vas a parir ideas. Esos son nuestros mayores hijos. Con el sudor de nuestra frente y no se nos ocurre nada. Las creaciones artísticas y nuevos inventos vienen a la humanidad lentamente y con dificultad. Pero la persona espiritual puede tener todo lo que necesita en un momento dado utilizando la palabra creadora, conectándose con su propio ser. Y esto ha sido siempre así. Los mayas, los incas, los egipcios, con todo ese adelanto que tenían, pudieron haber inventado el automóvil. Hoy con la tecnología que tenemos no podemos mover esos bloques de piedra que hay en Machu Picchu o que se tienen en la pirámide de Keops o Miserino. Pudieron haber tenido el iPad, o tal vez lo encuentran dentro de una pirámide. O no lo necesitaban porque telepáticamente escuchaban. ¿Ya? En el iCloud, es decir, en la nube, ahí está toda la información. Y ahí en la nube, en el iCloud, es donde está todo eso. Y la persona espiritual puede accesarla. Pero entonces aquí ocurre y dice de que por haber hecho todo esto viene y los expulsan del jardín del Edén. Pero como ustedes se dan cuenta, nadie los está expulsando realmente. Esto es automático, porque solo comen del fruto del bien y del mal. ¿Y qué es lo que dicen? Estamos desnudos, estamos desprotegidos. Por eso se van a esconder atrás de unas plantas. Es decir, ¿qué es lo que nos ocurre a todos cuando ves la parte externa y conoces que puede haber bien o puede haber mal? Como cuando estás tranquilamente meditando, te has ido a sentar al patio, puede salir un animal. ¿Ya les pasó? O cuando estaban observando las nubes, ahí viene un alacrán. No viene nada. Tenés 15 años de vivir en la casa y nunca ha aparecido un alacrán, pero en ese momento la mente te dice que va a salir el alacrán. Se te lo está creando. Hay momentos, pero te das cuenta ahí que estás pensando en el mal y se te manifiesta. ¿Y qué haces? Te levantas y ya no puedes meditar. Ya no puedes silenciarte. Aquí ocurre la autoexpulsión. En el instante en que adquieres conocimiento, dejas de vivir en felicidad. Surgirán problemas. Aunque te sientas dichoso, tu mente dirá: ¿y por qué soy feliz? ¿Por qué soy tan feliz y estos otros no? La mente quiere razones. Y no puedes ser dichoso a menos que te sientas angustiado, el par de opuestos. Para que puedas apreciar la salud, necesitas haber conocido la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Esa es parte del conocimiento. Para que puedas apreciar una buena comida, tenés que tener hambre. Por eso dije que con hambre todo es rico. Pero porque con el conocimiento que has ido adquiriendo, te mueves en el par de opuestos y necesitas la comparación. Pero no necesitas comparación. Porque cuando comparas, te amargas. Tú puedes decir: qué lindo mi carrito, y de repente te pone a la par un Maserati. Ya no te da ganas ni de limpiarlo. Pero antes no sabíamos ni que era un Maserati. Pero ahora sí, circulan los Maseratis. Todo sentimiento
es posible con su extremo opuesto, porque esa es la fruta del bien y del mal. Comer la fruta prohibida es creer en la limitación, creer que para que exista lo bueno tiene que estar también lo malo. Y esa es la caída del hombre. Y por ello nos expulsamos del paraíso y tenemos que quedarnos afuera hasta que renunciemos a esa creencia falsa. La ley de armonía no permite que aquel que tiene una creencia falsa entre al paraíso. Por eso dice de que hay un querubín con una espada circulando. No importa de qué lado lo intentes, no podrás entrar. Porque has ido adquiriendo la falsa creencia de que para sentirte feliz tenés que haber pasado por un periodo de tristeza. Tenés que haber pasado por el opuesto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, fue automático al adquirir el conocimiento del bien y el mal, que ya estaban fuera, se sentían desnudos. Por eso, mientras tú creas que tu cuerpo está sujeto a enfermedades, a accidentes, no podrás tener salud perfecta. Si alguien estornuda y tú dices, ya me pasó el virus ¿qué va a pasar? Te da catarro. Pero si tú dices, a mí ni el rotavirus. Y estás, y ni el rotavirus. Porque así ocurren las cosas. Y todos lo han experimentado, pero lo experimentamos con esas cosas pequeñas. Ahora extrapolémoslos a las cosas más importantes en nuestra vida, porque ya lo comprobamos cantidad de veces. Lo que pasa que la serpiente nos distrae, y ahí es donde tenemos que cambiar nuestra creencia falsa. Adán y Eva representa al ser humano como lo conocemos, a cada uno de nosotros. Pero este ser humano no es el ser espiritual real hacia donde estamos llevando nuestra gran aventura. Queremos encontrarnos con esa fuente, con ese ser real, perfecto y eterno que está dentro de nosotros. Adán y Eva es a la persona que conocemos en este plano, en esta octava. Y ahí es donde tenemos que estar conscientes de esto para poder volver a entrar a ese paraíso. Y dice al final, pues polvo eres y al polvo volverás. Y muchas veces lo has dicho únicamente para consolarte. O cuando alguien al que has amado o has querido se muere. Al final se me van a comer los gusanos, polvo soy. Bueno, no se trata de eso. Esta es otra historia. Ustedes son, y cada uno de nosotros, yo también, lo que realmente pensamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es lo que realmente cree que es. El mundo en el que vives es el que atrae a través de tus propios pensamientos, a través de tus propias creencias, les das mucha fortaleza. Este versículo significa que todo lo creas pensándolo y lo puedes destruir en cualquier momento al despensarlo. La creencia humana es algo temporal, siempre cambiándose, se convierte en polvo en 2 patadas. ¿Se fijaron que no podían retener pensamientos? ¿Qué se hacen? Polvo. El asunto es que cuando tienes cosas negativas las albergas y estás, vas a pensar, le va a pasar algo a mi hija, le va a pasar algo a mi hijo, a mi hijo le puede pasar algo le puede pasar a mi hijo. O sea, lo mismo va a decir. Y viene noche, y noche viene, y le va a pasar algo. Voy a comer algo le puede pasar. Tú estás fortaleciendo eso, porque realmente lo puedes despensar, porque todo esto es polvo. No se olviden de la mente subconsciente, es parte de tu mentalidad. Y muchas veces puedes quitarlo de tu mente
superficial. Pero en el subconsciente están cristalizadas, están arraigadas todas esas creencias que le diste fortalecimiento cuando estabas pequeño, o que te las estuvo reforzando tu mamá, tu abuelita, tu padre o alguien. Te va a pasar tal cosa. Y así te crearon cantidad de miedos. Tienes traumas de todos tipos. Pero con la luz de la conciencia, observándolos, los puedes disipar. Puede que no estés consciente de lo que has estado sosteniendo, de que han estado sosteniendo cierto tipo de pensamiento o cierto tipo de creencia. Pero aunque no te des cuenta, ahí está en algún lugar de tu subconsciente. Y si es así, está afectando tu vida. Lo aprendiste en cualquier momento, pero tienes que observar qué es lo que te está afectando. Recordemos lo que hemos estado estableciendo, que lo que se establece en tu mundo, a tu alrededor, lo atraes con tu mente, ya sea consciente o subconsciente. Por eso tienes que observar, darte cuenta a dónde nacen esos pensamientos, desde dónde vienen. Simplemente los observas y desaparecen. Trata de hacerlo. Trata de seguir estas prácticas que hemos estado enseñando, de observar el espacio entre los pensamientos. Pero mientras estás observando la hendidura, el espacio entre los pensamientos, estos van a aparecer. Y cuando ya no tengas pensamientos superficiales, van a empezar a emerger estos pensamientos que están en el subconsciente. Y mírale tú los espacios. Y desaparecen. Pueden regresar una vez más porque están sumamente cristalizados. Pero obsérvalos, sin calificar. No voy a decir, ¡ah, mi abuelita fue la culpable! Nada. Simplemente observa. Porque si dices, mi abuelita, ¿qué estás haciendo? Reforzando la cristalización. Ella me traumó. No, nada de eso. Es probable que lo aprendieras en la infancia, en el colegio, en algún momento de tu vida. En alguna secta, en cualquier lado, alguien te lo dijo. Y decía ahí que iba a haber sempiterna enemistad entre la mujer y la serpiente. La enemistad es entre la mente humana y la serpiente se puede comprender fácilmente. Y he aquí la profecía que se está dando, es esta: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta enemistad es una profecía. Es una profecía porque al final todos nosotros vamos a ser seres ascendidos. Al final toda la humanidad y cada uno de nosotros, con ellos comienza, vamos a vencer el miedo y la limitación. La creencia de que el mal es verdadero. Eso hace que se le aplaste la cabeza a la serpiente. Ya no hay distracción sutil para cada uno de nosotros. Pero mientras eso suceda, la serpiente continuará dándole al hombre una gran cantidad de problemas. A la mujer también, no crean. El carcañal se refiere a cualquier lugar que sea más vulnerable para ti. Puede ser el amor al dinero. Puede ser el amor a tu marido o a tu mujer porque sos un celoso de primera marca. Ahí te toca. Ahí te toca. Porque la serpiente ataca donde eres más vulnerable. Y te ataca a través de la mente, metiéndote pensamientos ponzoñosos. Puede que sea una tendencia a la crítica, que te guste el chisme más que el arroz en leche, la condenación, puede ser la sensualidad o cualquier otra cosa. El talón siempre ha sido el símbolo del lugar más débil del hombre. El talón es el mismo calcañar, ya que es el lugar en el que tenés contacto con el suelo, el contacto con la realidad. Y cuando tenés contacto con la realidad, ¿qué hace? Que te perdás.
Y todo este diálogo entre Dios, Adán y Eva, ¿a dónde se está dando? En tu conciencia, en la mente del hombre. Es la que está dialogando con sí mismo, explorando y analizando los eventos que han sucedido. ¿Quién puede decir que no ha tenido este tipo de debates consigo mismo? Y hasta 4 personas. Y me dice y le digo, oye, es la disputa, o hay veces que quieres hacer algo, mejor no lo hago. Sí, haría bien haciéndolo. No, mejor no. Pero no es tan así, yo lo estoy haciendo bastante rápido, caricaturesco. Pero el punto es que hay una pelea entre tu naturaleza superior y la naturaleza inferior. Aparece un diablito y un angelito. ¿Ya? Mira qué tal cosa, mira que no. Sí, es todo este diálogo. Es todo este diálogo interno, sopesando los pros y los contras de alguna situación en particular o de algún problema. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Qué interesante. Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sabio. Imaginen qué desgracia que ustedes vivan toda la vida entre el bien y el mal, entre sufriendo y tristes, y por ratos de felicidad. ¿Es sabio eso? Lo sabio es vivir felices todo el tiempo. Era parte de la estrategia que adquiramos conocimiento, porque si ustedes saben, cuando estaban en el jardín de Edén eran felices, pero ignorantes. ¿Y un ignorante feliz está consciente de su felicidad? No. ¿Está consciente de su dicha? No. Como un loco. Entonces la ignorancia no nos permitía ser dioses. Pero a través del conocimiento, fíjense bien, ahora dice, es como Dios. Pero que no alargue su mano porque no tiene el conocimiento correcto, tiene un conocimiento mixto, que conoce el bien y el mal. Se está moviendo entre el par de opuestos. Y para que tengamos acceso a la vida, que lo es eterna y feliz, tenemos que tener el conocimiento sin el par de opuestos, ni bien ni mal. Adán y Eva llegaron a una condición de desaliento y duda cuando sintieron que no había salida. Lo que no puede ser curado tiene que ser tolerado, y así viven todos. Al mal tiempo decimos, excelente. Voten esa cristalización. No tenemos más mal tiempo. ¿Tendremos bien tiempo? Tampoco. Las cosas son como son. Punto. Ni bueno ni malo. Observen, desen cuenta. Y que la enfermedad de la vejez y la muerte son inevitables. No se crean eso. De otra manera hubieran puesto sus manos, tratado de vencer estos pensamientos negativos y tomar del fruto de la vida, comido y vivido para siempre. Eso hubiera sido una total infelicidad. El árbol de la vida es el entendimiento que somos uno con Dios y que nuestro verdadero ser es espiritual y eterno. Somos seres inmortales, somos chispa divina, dioses en potencia. Pero ese entendimiento no es solo una doctrina intelectual, no es una filosofía, tiene que ser un medio de vida, ya que ella realmente sana al cuerpo y al final lo regenera. Jesús vino a enseñarnos acerca del árbol de la vida y de comer de su fruto. ¿Y qué fue lo que dijo? Buscad primero el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y a dónde dijo que estaba el reino
de los cielos? En medio de los en tu corazón. Ahí reside el ser. Ahí está tu llama crística. Y solo puedes accesarla con el silencio. Cuando callas tu mente. Cuando observas tus pensamientos. Ya hemos conocido. Ahora debemos descubrir algo más allá del conocimiento. Algo más allá de donde nos hemos estado moviendo en el par de opuestos. Porque eso tenemos que hacer para alcanzar la victoria final. Hemos salido del jardín por causa del conocimiento. Y podemos entrar en ese jardín de nuevo solamente si nos desprendemos del conocimiento. Y alcanzas un punto en el que eres totalmente conscientes y desde ahí trasciendes. Saliste por la puerta y hoy te saltas. Es un salto cuántico. Te encuentras de nuevo en el jardín. Pero hay algo bien interesante. No podremos encontrar nunca otra vez esa puerta a través de la cual Adán fue expulsado. Pero podemos encontrar otra puerta a través de la cual Cristo o Buda fueron invitados. Y un sinnúmero de seres iluminados, un sinnúmero de maestros ascendidos que han regresado, pero por otra puerta. ¿Y cuál es esa? Cuando uno se vuelve totalmente consciente. Si esa conciencia es total, entonces eres sencillamente consciente sin darte cuenta de que eres consciente. Es decir, no te das ya ni cuenta de que eres consciente. Es algo natural, no es algo forzado. Esta simple conciencia será el comienzo, será la entrada. Te encontrarás de nuevo en el jardín, solo que ahora no como ignorante, sino como Dios. Porque ya experimentaste el conocimiento. Por eso a Jesús se le llama el último Adán. Y tú puedes ser el último Adán también. Es decir, ¿por qué? Porque te das cuenta que eres uno con el Padre, que eres uno con el universo. Y eres consciente de eso. Esta expulsión del Adán y el surgimiento de un Jesús es un proceso ineludible. El primer paso es que uno ha de ser expulsado de su propia ignorancia. Pero el segundo es que uno tiene que ser expulsado de su propio conocimiento. De ese conocimiento, de ese par de opuestos en el que nos estamos moviendo. Adán y Eva se autoexpulsaron del paraíso al aceptar a través del conocimiento el miedo y la duda. Pero la fuerza crística, el Cristo, reabre de nuevo la puerta. Solo el poder crístico puede cambiar todas las cosas para mejor. Mientras sigan siendo las personas que son, pensando las personas que son, la mentalidad que tantas veces defendemos, vamos a tener el mismo tipo de vida que hasta ahora has tenido. Una vida limitada. Pero ahora que ya hemos comenzado nuestro viaje interior, esta gran aventura, tan pronto como medites en tu presencia, uses la ley del ser y te conviertas en una persona diferente, no porque quieras, sino que por el simplemente hecho de estar practicando la ley del ser y meditando en tu presencia, las cosas van cayendo en su lugar. Por esa misma razón, por esa condición, van cambiando también tus condiciones. Y en cualquier momento, en el que menos lo esperes, de pronto se te abre la puerta y estás en el paraíso. Y encuentras lo que hemos estado planteando: nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Les parece que pueden experimentarlo? Mis queridos Adanes y Eva, muchas gracias.